antes de iniciar el análisis de las tablas de los grupos metálicos, vamos a recordar los estados de la materia que nosotros vamos a tener en cuenta. Si bien existe el plasma, nosotros no lo vamos a tener en cuenta. Si yo represento el estado gaseoso, observen que las especies químicas, que pueden ser átomos o moléculas, están muy alejadas entre sí. Eso permite que estas especies químicas gaseosas tengan movimiento de traslación, sería como se van moviendo así, rotación sobre su eje, van girando, y vibración, van haciendo ese movimiento. Y tienen estos tres movimientos. Si yo a estas especies químicas las acerco un poco más, observen que están más cercanas. Esto tendría estado líquido y sus especies químicas, ¿sí? Las especies químicas líquidas tienen movimiento de rotación girando sobre su eje y vibración, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ya están cerca y no pueden tener el movimiento de traslación. Entonces, cuando paso de gas a líquido, pierdo el movimiento de traslación. Si estas especies químicas las acerco aún más, fíjense qué empaquetadas están. Tengo el estado sólido y están tan cerquitas que pierden el movimiento de rotación y solo pueden vibrar. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces aquí describimos más o menos algunas cuestiones de los estados de la materia, así muy lo más necesario que yo necesito para lo que va a seguir. A continuación les defino, para que aclaremos bien los términos, qué es punto de ebullición. Es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido igual a la presión externa, que hay que ver cuál es, no sabemos cuál es, nos la tendrán que decir. Pero cuando me dicen punto de ebullición normal, observen, es temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido igual a la presión externa de una atmósfera. Entonces acá yo sé cuánto vale. Entonces cuando me dicen, ¿cuál es la temperatura de ebullición normal del agua? 100 grados centígrados. Pero implícitamente me está diciendo que a la presión de una atmósfera. Entonces cuando me hablan de punto de ebullición normal o punto de fusión normal, me están dando dos datos, la temperatura y la presión. En cambio, cuando me dicen punto de ebullición, me están dando una temperatura y una presión que no conozco. ¿Queda? El punto de fusión normal es temperatura a la cual las fases sólidas y líquidas de una sustancia pura coexisten en equilibrio a la presión de una atmósfera. ¿Estamos? Bueno, acá les puse un dibujito donde va demostrando cuando yo paso de un estado al otro, ¿sí? Fíjense, cuando yo paso de sólido a líquido es fusión. Imagínense que saco un cubito de hielo y pasado un tiempo voy a tener cada vez más agua hasta que finalmente tengo todo líquido. Y todos sabemos que cuando ya saco el hielo, no es que instantáneamente pasa líquido. Esto va ocurriendo durante el tiempo y la temperatura va cambiando. Y la solidificación sería al revés, cuando pongo el agua en el freezer y se congela. Y todos sabemos que no es instantáneo, requiere de un tiempo, ¿sí? Ahora veamos esta otra situación. Cuando yo tengo un líquido y pasa a gas, es vaporización, y también es lo que se llama ebullición. Tienen que tener clara la diferencia. Por ejemplo, un río, un mar, un lago, están evaporando. Nosotros en el verano vamos y nos metemos para refrescarnos y no morimos hervidos. Y la vaporización ocurre a nivel de superficie, o sea, donde tengo la interfase entre el agua y el aire. Sería en el caso de lagos, de ríos, ¿sí? Entonces el agua superficial va vaporizando y va pasando a la fase vapor. Pero en la ebullición, esto ocurre en todo el seno del fluido, donde no me voy a meter en un río que está a 100 grados centígrados porque me voy a morir hervida, ¿sí? Entonces tengan cuidado que el pasaje de líquido a gas es vaporización a nivel superficial y ebullición a todo nivel y alta temperatura. Ahora, si yo tengo un gas y pasa a líquido, es condensación. Si ustedes se acuerdan, en el invierno, las ventanas que tengamos que den al exterior, por ejemplo, que estemos con calefacción en la casa, el vapor de agua empieza a condensar en las paredes de la ventana porque están frías, y ustedes ven que se empaña y en algún momento forma una gotita y empieza a caer.
Luego el pasaje de gas a sólido sin pasar por el líquido. Entonces cuando yo tengo un sólido que pasa a gas se llama sublimación. Es en el caso de las naftalinas, ¿sí? Esas bolitas blancas que utilizamos para cuando guardamos la ropa, por ejemplo, de invierno, para que no se coman las polillas, pasan de sólido a gas, ese olorcito que sentimos, sin pasar por líquido. Y de gas a sólido, acá le llama cristalización, ¿sí? Antes, esta ida y esta vuelta tenían el mismo nombre, pero ahora le cambiaron. Bien, ahora lo que yo quiero explicarle es lo siguiente. Los cambios de estado de la materia son las transiciones físicas entre sus diferentes estados, sólido, líquido y gaseoso, que ocurren al variar la temperatura y la presión o la presión sin alterar la composición química de la sustancia. O sea, cuando paso de aquí a aquí, de aquí a aquí o de aquí a aquí, la sustancia es la misma y ha ocurrido por cambios de temperatura y cambios de presión, o cambios de temperatura o cambios de presión. ¿Me van siguiendo? Los cambios más comunes son la fusión, cuando paso de sólido a líquido, y eso es lo que vamos a estudiar ahora, y la vaporización, cuando pasa de líquido a gas, ¿sí? Después está la sublimación de sólido a gas, pero nosotros vamos a estudiar básicamente la fusión y la vaporización. ¿Por qué? Porque así puedo explicar cómo varía el punto de fusión y en la vaporización puedo explicar cómo varían los puntos de ebullición. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a ver la vaporización y la voy a ir explicando. Vaporización es cuando paso del estado líquido a gas. A veces los alumnos dicen, ¿qué diferencia hay entre gas y vapor? Cuando yo tengo un vapor y lo comienzo a comprimir, es decir, le aumento la presión, estas moléculas se acercan y se transforman en líquido. Cuando esos serían los diagramas de fase, ¿sí? Y le llamamos gas cuando a pesar de que le aumentamos la presión, eso nunca pasa a la fase líquida. A veces lo definimos como sinónimo y a veces no, ¿sí? Entonces, observen acá, yo tengo el gas y acá tengo el líquido. Yo tengo líquido y quiero pasar a gas, ¿sí? Tengo un líquido y quiero pasar a gas. Esa es la vaporización, ¿sí? Ahora lo que yo les digo, les escribo acá, dice, a mayor fuerza intermolecular de las moléculas en la fase líquida, se requiere mayor energía, entre paréntesis, temperatura, para separar dichas moléculas y llevarlas al estado vapor. Veamos lo siguiente. Yo tengo, todas estas moléculas son de la misma especie química, están líquidas y están cercanas, ¿sí? Si entre ellas hay una fuerte unión, ¿sí? Para que pasen al estado gaseoso yo las tengo que separar. Y si estas están muy fuertemente unidas, yo voy a requerir mucha energía, es decir, mucha temperatura, para separarlas y pasarlas al estado gaseoso, ¿sí? Entonces, para pasar del estado líquido al gaseoso, las especies químicas deben alejarse. A mayor fuerza entre las especies químicas en la fase líquida, requiere de mayor energía o mayor temperatura para separar esas especies químicas y pasen al estado vapor, ¿sí? Entonces tengo que ver qué fuerza hay acá. Ahora, si están débilmente unidas en la fase líquida, con poca energía, es decir, con baja temperatura, las puedo separar. Si quieren, pensemos que esta es una pareja y se llevan súper bien, ¿sí? Se llevan muy bien, no pelean, tienen los mismos gustos, les gustan las mismas comidas, todo eso. Entonces va a ser muy difícil que entre un tercero a romper esa pareja y los separe. Veamos otra situación. Tengo una pareja que se llevan muy mal. Uno tiene mal carácter, ¿sí? No tiene los mismos gustos, no le gusta hacer las mismas cosas, todo el día se la pasan peleando, entonces están débilmente unidos. Cualquier tercero, el tercero o la tercera, puede romper esa pareja y hacer que se separen. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo yo puedo saber la fuerza con la que están unidos los líquidos? Entonces acá les hice una tablita. Dependiendo de la especie química voy a tener la fuerza y las ordené de mayor a menor, ¿sí? Entonces, si mis especies químicas son iones, por ejemplo, las sales que son sólidas, tengo el catión sodio y el anión cloruro,
va a tener la mayor fuerza de unión, que es la electrostática o llamada fuerza ion-ion. Si yo tengo acá le vamos a poner, no le vamos a poner dipolo. Si yo tengo un ion, vamos a corregir esto, y tengo una molécula polar, voy a tener una fuerza entre un ion y un dipolo. Si quieren se los voy a dibujar acá. Yo voy a hacer el dibujito para esta, ¿sí? Para el ion molécula polar. Yo, por ejemplo, acá tengo un ion que tiene carga positiva. Y acá voy a tener una molécula polar. Este positivo hace que esta molécula se oriente y exponga su lado negativo para acá y el positivo para acá. ¿Por qué se llama polar? Porque en un sector tiene una carga y en el otro sector tiene la carga opuesta. Entonces, esta carga positiva hace que esta molécula se oriente y ponga lo negativo, porque fuerzas, signos opuestos se atraen y signos iguales se repelen, ¿sí? Entonces, esta es la fuerza ion-dipolo, que es menor a esta otra. ¿Qué pasa si tengo moléculas polares? Entonces, vamos a explicar por acá las moléculas polares. Entonces, supongamos que yo acá tengo una molécula polar así, y tengo otra molécula polar. Entonces esta otra molécula polar se va a orientar de manera que exponga este lado positivo y negativo, porque las cargas opuestas se atraen. Estas moléculas polares pueden generar dos tipos de fuerza distintas. La unión puente hidrógeno, donde yo requiero, por ejemplo, en el caso del agua, acá tengo el oxígeno y acá tengo los hidrógenos, ¿sí? Y acá tengo un par de electrones no enlazantes. El oxígeno, como es más electronegativo que el hidrógeno, el par de electrones lo atrae hacia él, así que tiene una carga parcial negativa. Fíjense que estas son cargas netas. Como cargas netas, esta es una carga parcial. El par de electrones lo acerca un poquito, no se lo quita, lo acerca. Entonces los hidrógenos tienen cargas parcial positivas, porque los pares de electrones de la unión los ve de más lejos, ¿sí? En este caso, en la unión puente hidrógeno, requiero que el hidrógeno se una directamente a átomos muy electronegativos como oxígeno, nitrógeno y flúor. Con esos tres, ¿sí? Ahora, si en una molécula hay hidrógeno por un lado y uno de esos tres átomos muy electronegativo por el otro y no están unidos directamente, no hay unión puente hidrógeno. Tienen que estar unidos el hidrógeno con el oxígeno, o el hidrógeno con el nitrógeno, o el hidrógeno con el flúor, ¿sí? Esta fuerza puente hidrógeno es más fuerte que la fuerza dipolo-dipolo que se daría normalmente entre moléculas polares. ¿Y esto es por qué? Porque resulta que si yo tengo otra molécula de agua por acá, esto es tan electronegativo que no solo atrae los electrones de los hidrógenos, sino también empieza a atraer a los hidrógenos de otras moléculas, ¿sí? Y entonces esto se termina armando como un racimo de moléculas de agua, por lo tanto es más difícil mover moléculas grandes. Por eso, si bien la fuerza puente hidrógeno es un caso de la dipolo-dipolo, la puente hidrógeno es más fuerte que la dipolo-dipolo. Y la dipolo-dipolo se daría entre estas moléculas. Luego tengo los que se llaman las moléculas polares, que las voy a explicar acá. ¿Qué diferencia hay entre las polares y las apolares? Yo acá tengo las apolares, donde la carga positiva y la carga negativa están juntas, no están polarizadas. No tengo un sector donde hay positiva y otro sector negativo. Están juntas, son moléculas apolares y tienen la fuerza más débil que las une entre ellas, que es la fuerza de dispersión. Entonces, conociendo esta fuerza, yo puedo conocer si la temperatura de ebullición va a ser mayor o menor. Entonces, a mayor fuerza, mayor temperatura de ebullición; a menor fuerza, menor temperatura de ebullición. ¿Y cómo voy a saber la fuerza? Dependiendo qué especie química, para lo cual tienen que recordar las estructuras de Lewis que habían hecho en química general, ¿sí? Bien. Entonces, eso estamos explicando en el caso de vaporización o de ebullición. Y para fusión no es aplicable lo mismo. Esperen que alguien más entró. Y
yo voy a tener, espera, ya entro, ahí está. Voy a tener que explicar otras cosas, ¿sí? Bien, vamos a fusión. ¿Qué es fusión? Pasaje del estado sólido a líquido. Y aquí vamos a ver lo que se llama energía reticular. Esto les tengo que dar para que lo entiendan, ¿sí? Bien, no se los voy a pedir. Pero si ustedes lo entienden, empiezan a estudiar de memoria. Y esa no es la idea. La energía reticular es el cambio de energía en la formación de un mol en estado sólido a partir de iones gaseosos que lo constituyen, ¿sí? O sea, me está hablando de compuestos iónicos, tipo sales, tipo hidróxidos, tipo óxidos, ¿sí? Y esta energía reticular dice que es una medida de las atracciones y repulsiones electrostáticas entre los iones. Fíjense que me está hablando de iones, ¿sí? De esto, que tenga cargas netas positivas o cargas netas negativas. No me está hablando de moléculas polares ni de moléculas apolares, me está hablando de iones, ¿sí? Que están en estado gaseoso. La energía reticular la puedo expresar así, una fórmula grande, pero diríamos que la energía reticular es menos una constante por el valor de la carga positiva, o sea, del catión, por la carga negativa, es decir, la del anión, y un radio, que es la suma del radio del catión más el radio del anión. ¿Sí? Bien. Y les doy un ejemplito. Por ejemplo, acá tengo el cloruro de litio y tengo el yoduro de litio. Ambas sales tienen el catión litio, que lo dibujé del mismo tamaño y del mismo color. Y tengo cloro y yodo, que son halógenos. Recordemos, el flúor es el primero, el halógeno, luego viene el cloro, el bromo y el yodo. Cuanto más baje, más grande. Por lo tanto, el yodo es más grande que el cloro, ¿sí? Ahí lo dibujo como para que lo entiendan. ¿Qué podemos ver? Que el litio tiene una carga positiva, este tiene una carga positiva, el cloro tiene una carga negativa y el yodo tiene una carga negativa. O sea que la carga positiva del litio es la misma aquí y acá, y la carga negativa, que es una del cloro, es la misma acá y acá. O sea que esto y esto es lo mismo en ambos. La diferencia va a venir en los radios, y fíjense, como esto es negativo, yo le puse valor absoluto, ¿sí? Si quieren, le ponen el signo negativo, que acá me lo comí, viene acá, pero como yo le pongo valor absoluto, todo esto se hace positivo. Ahora, el radio va a ser la suma del radio del litio más el radio del cloro, ¿sí? El radio del litio más el radio del cloro, ese es el radio cero. Para distinguir este con este, a todo esto le pongo asterisco. Entonces, el radio asterisco de esto va a ser el radio del litio, que es exactamente igual que este, más el radio del yoduro, que es más grande que el radio del cloro. Por lo tanto, el radio asterisco es más grande que el radio este. Y como pueden ver, fíjense que esto es positivo, el radio varía en forma inversa a la energía reticular. Si esto es grande, esto se hace chiquito. Y si esto es chiquito, esto se hace grande. Entonces, cuando yo comparo la energía reticular con el radio, es al revés. Si el radio cero es más chiquito que el radio cero asterisco, la energía reticular va a ser más grande que la energía reticular de este otro. Y ustedes dirán, ¿y esto para qué me sirve? Esperen, tengan un poco de paciencia. Fíjense que yo acá voy a tener un recipiente del mismo tamaño. ¿Ven? Este cuadrado y este cuadrado. En realidad sería como un cubo. Yo tengo acá. Si yo tengo partículas pequeñas, las voy acomodando y las voy empaquetando, ¿sí? Fue un trabajito de aquello armar esto. Observen los lugares que no entraron las pelotitas, como si fuera una porosidad. ¿Ven? Esos son los espacios que no pude meter las pelotitas. Ahora veamos si yo tengo una especie de química más grande. Esto imagínenselo como esfera. Esto serían como pelotitas de tenis y esto como pelotas de básquet, ¿sí? Observen que estoy hablando del mismo recipiente, las voy acomodando y las voy empaquetando, y los espacios que hay entre una especie y la otra, los poros son mucho más grandes que estos. Entonces, ¿qué es lo que diríamos? El empaquetamiento es mejor o más eficiente cuanto más pequeñas son las partículas, porque lo puedo acomodar mejor, y cuanto más grande es el empaquetamiento, no es tan bueno.
¿Y eso a mí para qué me sirve? ¿Sí? Dice así: a menor tamaño de la especie química, mejor empaquetamiento. Y entonces, eso significa que tengo mayor energía reticular. Si yo tengo mayor energía reticular, se requiere de mayor energía, es decir, mayor temperatura para separarlo y pasar a la fase líquida. Entonces, si yo tengo un sólido que tiene un empaquetamiento pequeño, es decir, un buen empaquetamiento, voy a requerir de mucha energía para separarlo y pasarlo a la fase líquida. Ahora, a mayor tamaño tengo peor empaquetamiento, tengo menor energía reticular y voy a requerir de menor energía para separarlos, ¿sí? Entonces ahí conecto la energía reticular con el empaquetamiento y las temperaturas. Y si ustedes se fijan, la fusión es que yo tengo un estado sólido donde las moléculas están muy cerquitas y las tengo que separar para que pasen a la fase líquida. Pero aquí no voy a tener en cuenta la unión de las especies, la fuerza de la unión de las especies en la fase sólida y la de la fase líquida. No, voy a tener en cuenta el empaquetamiento. Entonces, si yo tengo partículas muy pequeñas, ¿sí? Entonces dice, a mayor tamaño de la especie química, serían las grandes, con menor energía voy a pasar a la fusión, porque puedo desordenarla y separarlas más fácilmente, porque tengo un peor empaquetamiento. Ahora, si las partículas son pequeñas, a menor tamaño de la especie, tengo mayor empaquetamiento y voy a tener una temperatura de fusión más alta. Observen que no he comparado las mismas cosas. Cuando yo tengo vaporización, tengo en cuenta la fuerza con que las moléculas en fase líquida están unidas. A mayor fuerza, mayor temperatura de ebullición, porque requiero de mayor energía para separarlas, y al revés. En cambio, cuando yo hablo de fusión, ya no hablo de las uniones, sino hablo de los empaquetamientos. Entonces, si tengo partículas grandes, tengo menor energía reticular, y fíjense que la energía, acá dice, a menor tamaño, mejor empaquetamiento y mayor energía. Entonces, el tamaño es inverso a la temperatura. Entonces, a menor tamaño, mayor temperatura de fusión, y a mayor tamaño, menor temperatura. Y lo ven al revés, que siempre razonar al revés es más difícil. Entonces, acá les explico, para ebullición tengo en cuenta las fuerzas de uniones de la especie en el estado líquido. Y para fusión tengo en cuenta el tamaño para ver el empaquetamiento. A menor tamaño, mayor temperatura de fusión, y a mayor tamaño, menor. Acá viene al revés, ¿sí? Bueno, espero que